Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de prácticas sociales de lenguaje. Es mi evidencia final y está dividido en 3 capítulos, los cuales hablan sobre todo lo que aprendí en el transcurso del semestre, además de que realicé una pequeña planeación en la que implementé las TICs. Entonces, mi trabajo está dividido en 3 partes. La primera parte habla sobre la teoría, los planes y el programa de diferentes años, así como diferentes métodos para aprender, los cuales se vienen utilizando desde la antigüedad y cómo han ido variándose hasta llegar al actual. Ahorita estamos como en un pequeño transcurso del que tenemos al que va a estar próximamente, que ya está un poco habilitado, pero aún no se está llevando a la práctica. Entonces, bueno, pues empezaremos con el capítulo 1, que como ya les comenté es del marco teórico, de lo que son las prácticas de lenguaje. Entonces, bueno, yo puse un pequeño concepto sobre los tipos que son el habla, escucha, la lectura, habla, escucha, lectura y la escritura. Esos 4 pues son los que deben de desarrollar los niños en primaria, desde primero hasta sexto. También les hablé sobre los modelos pedagógicos, que son el tradicional, romántico, conductista y constructivista, que es el actual, en el que el maestro solamente es el guía y el niño es el que construye sus conocimientos. Además de que puse el enfoque del plan 2011, que es el actual. También puse las estrategias que este deriva y puse los recursos y materiales que se necesitan para el español. También puse diferentes formas de evaluación. ¿Para qué se evalúa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que se debe de evaluar? Y prácticas y todo lo que se debe de evaluar. Entonces, bueno, pues ese fue mi capítulo 1. En el capítulo 2 hablé más sobre las observaciones que tuve a lo largo del semestre. Tuve 3 observaciones, en la cual la primera habló sobre el contexto cercano a la escuela. La segunda observación habló sobre el contexto escolar y la tercera habló ya en el aula. En el primero, que es en el contexto cercano a la escuela, yo implementé puse lo que había cerca de la escuela que podía fomentar o ayudar a la lectura, escritura y todo lo que se necesita para las prácticas. Fomentar o ayudar a la lectura, escritura y todo lo que se necesita para las prácticas. Pues como primero puse los carteles. Bueno, en el contexto, lo que yo puse y me orienté fue en los carteles, cómo estaba la escritura, qué tal manejaban la ortografía, así como el niño se relacionaba más en el lenguaje coloquial que tenían los habitantes de esa comunidad, ya que, pues el niño a esa edad aprende un poco más del contexto, pasa más tiempo en el contexto que en la escuela, entonces por lo cual se le hace un poco más significativo lo que aprende fuera de. Bueno, mi segunda práctica fue en el entorno escolar ya. Dentro de él, pues sí, había muchos carteles, cómo se expresaban los niños. Los carteles, algunos tenían muy mala ortografía, otros pues no estaban visibles, así como para fomentar la buena práctica. Las palabras antisonantes que algunos de los niños usaban eran, pues yo creo, por el contexto en el que venían. También algo que sí vi que había dentro de la escuela es que contaban con biblioteca y aula de medios. En la biblioteca trabajaban de tal manera que los niños inferían a través de textos, de cuentos o de textos informativos, por lo cual
pues percaté que sí había buen uso de esto. El aula de medios lamentablemente pues no estaba en servicio, no tenían maestro. Pero pues si hubiera, estaría muy bien porque es una gran herramienta que los niños pueden utilizar y les puede servir demasiado. Mi tercera y última observación fue en el aula. En el aula no vieron español, pero aún así yo me di cuenta cómo es que escribían, qué tanto les faltaba, o así diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, yo tuve primer año, entonces apenas estaban con la lectoescritura. Yo me percaté que empezaron a leer por, por silabación, ya que separaban las palabras por sílabas. Entonces, pues considero que ese fue el método que la maestra utilizó para enseñarles a leer. Para escribir, la verdad no identifiqué cuál era, pero pues tenían muy bonita letra algunos niños. Lamentablemente en este salón había como dos extremos, los niños que de plano no tenían buen desarrollo y los que ya sabían completamente. No había como un intermedio. De plano los que sabían, pues sabían súper bien, sabían leer, sabían escribir, sabían los números y algunas otras cosas que le ayudan. Y por el otro contrario, los otros niños no sabían leer de manera adecuada ni tampoco sabían escribir, confundían demasiado algunas letras con otras. Por ejemplo, la B la confundían con la P. Y así diferentes tipos de situaciones. Bueno, pues tuvieron clase de geografía en la cual tuvieron que leer un texto. Bueno, en este texto la maestra les hizo interrogantes para saber si habían puesto atención y si tenían comprensión lectora. Después de eso vieron la clase de matemáticas. En esta pues solamente era saber escribir los números y saber leerlos adecuadamente. De clase anexo yo puse dos clases anexo, que fue la clase con la maestra de apoyo y la clase de biblioteca, la cual ya les mencioné, que era a partir de un cuento y los niños hacían preguntas e inferían cosas. Con la maestra de apoyo leyeron un cuento también, la maestra les leyó un cuento y los niños iban infiriendo o haciendo hipótesis conforme lo que iba pasando. Al finalizar la actividad la maestra les arrojó varias preguntas para ver si los niños habían puesto atención, o los niños igual le preguntaban a la maestra ¿y por qué el elefante es rojo? ¿O por qué Julieta es un ratón? Porque el cuento se llamaba Romeo y Julieta. En este cuento hablaba sobre un elefante que era rojo y que nadie lo quería y se hizo amigo de un ratón que se llamaba Julieta. Entonces pues los niños preguntaban que por qué se llamaba Julieta y por qué el elefante era rojo si en la vida real son grises. Pues así se fueron haciendo como hipótesis y bueno, eso los llevó a que investigaran. Después puse una pequeña teoría de Piaget en la cual me dice las características de grupo, si están en el nivel, en el desarrollo cognitivo adecuado a partir de su edad, y por lo cual pues yo supongo que sí. También bueno, pues ya en el capítulo 3 es cuando realicé mi planeación con base a las prácticas sociales del lenguaje, en el cual utilicé las TICs. Bueno, yo puse un propósito, puse las competencias que favorece, las habilidades, actitudes y los valores que planeo desarrollar. Mi planeación se divide en 7 clases. Necesito 7 clases, 3 para hacer el inicio, 3 para el desarrollo y una para el final. En el inicio, pues vamos a utilizar el cañón y una computadora, en el cual les voy a hablar sobre voy a utilizar el tema de la lectura.
y les voy a hacer un pequeño diagnóstico para ver si saben leer, si saben los cuentos, las historietas. Y de ejemplo yo les voy a poner un cuento que se llama Paco el Chato. Está en el libro de español de primer grado del Plan 93. Entonces, a partir de este cuento, yo les voy a leer otro cuento, pero ese cuento va a ser a partir de la computadora. Va a ser un video de un cuento y de ahí los niños van a inferir y van a hacer lluvia de ideas para ver si entendieron, qué les gustó, qué no les gustó. Después vamos a hacer la lectura ya en sí de Paco el Chato, en el cual vamos a desarrollar los tres momentos de la lectura. Antes vamos a realizar las hipótesis y predicciones del texto a partir de los títulos, subtítulos e imágenes. Durante el texto vamos a ir encontrando las ideas principales de cada párrafo. Vamos a esclarecer las teorías, las hipótesis que realizaron antes de la lectura. Y después de la lectura nos vamos a reunir en equipos para socializar los 2 momentos anteriores, en los cuales les vamos a poner indicadores para que nos respondan más o menos qué es lo que queremos. En el desarrollo en equipos vamos a buscar más videos sobre cuentos, los cuentos que les agraden. Y ya teniendo seleccionado el cuento, se va a realizar en PowerPoint una pequeña exposición en la cual explicarán por qué eligieron ese cuento, qué fue lo que más les gustó de ese cuento y por qué lo recomendarían a sus compañeros. Entre todos los alumnos, al finalizar de las exposiciones, vamos a elegir el cuento que más nos gustó. Bueno, ya que tenemos ese cuento, lo vamos a escribir en Word y lo vamos a compartir a todos nuestros compañeros. Ya que lo tengan todos, vamos a realizar una pequeña obra de teatro con ese cuento. Y bueno, pues ya para el cierre, como proyecto final, va a ser la presentación de la planeación. Pues yo puse varias rúbricas de evaluaciones en las cuales se evaluará la lectura, la comprensión de la lectura, la escritura y la utilización de las TICs. Y bueno, pues eso fue todo.